Bienvenidos creadores. Claro, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches, León, ¿cómo estás? Hola Lina, muy bien, ¿y tú? Bien, también gracias. Y tenemos esta noche, noche de miércoles, una invitada muy especial, León, de quienes ya habíamos mencionado antes en el podcast, a Lisette Rosario, consultora de preventa y líder de manufactura de Cronos México. Muy buenas noches, Lisette, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bien, bien, gracias. Ay, pues León, estarás de acuerdo conmigo en que esta ya era una cita que habíamos pedido, que habíamos rezado para que estuviera acá, porque pues nos interesa mucho hablar aquí en el podcast hemos tocado mucho el tema de productividad, de seguridad en el trabajo, de adaptar muchas cosas dentro de nuestra casa para poder trabajar, pero sin duda el tema de privacidad y de las nuevas herramientas que se están desarrollando para que los empleadores puedan tener control de quienes sí pueden hacer home office, pues es un tema bastante interesante, ¿verdad? Sí, exactamente. Es un tema que está justo en este momento, ahora sí que lo estamos enfrentando todos, los que somos empleados, los que somos empresarios, porque tienes que de alguna manera pues coordinar gente. Y esa arte la teníamos ya muy desarrollada, pues cuando nos sentábamos en una mesa, todos alrededor y podíamos discutir y aterrizar nuestras ideas, pero pues para las generaciones que ya tienen tiempo haciendo esto, pues no están familiarizadas con el trabajo a distancia y eso es lo que está cambiando, yo creo, lo que está ocurriendo en este momento y hay que subirnos todos al mismo barco y poder trabajar en esta distancia, ¿no? Y eso es un reto, no es un reto menor porque tenías ya una inercia muy fuerte de cómo las cosas se hacían. Entonces hay que, para estos adultos que ya tenemos un rato, pues hay que reeducarnos. Entonces, lo que creíamos que ya era un hecho, ahora hay que volverlo a aprender. Y es difícil, pero pues bueno, hay que hacer el camino más sencillo y creo que justo Cronos creo que puede ayudar a que pues inventemos ese camino, por lo menos que se haga más fácil, ¿no? Y por eso estoy también muy, muy contento de que Lisette pues nos esté acompañando hoy, pues para que nos pueda compartir un poco sobre qué se puede hacer, qué está pasando y pues ahora sí que cómo podemos interactuar ahora en este marco, ¿no? Pues en este confinamiento. Claro. Pues justo yo creo que es bastante interesante. La verdad es que me gusta la forma en cómo lo describe. Es un arte de poder coordinar a las personas. Creo que es esa forma de poder hacer que todos los engranajes sigan funcionando de manera correcta sin que pierda toda la productividad y todo lo que se espera de cada uno de los elementos que están participando en el equipo y que puedan funcionar para que la empresa y la organización siga con sus objetivos principales. Pues es un gusto participar con ustedes. Y además, Lizeth, creo que uno de los puntos fundamentales que toca León es la generacional, ¿no? O sea, no sé cómo ustedes lo vayan administrando, pero bueno, para también poner en contexto a las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos, Cronos es una herramienta que se ha desarrollado para poder medir la productividad y esto siempre ha sido un albur, digamos, para algunos empresarios porque pues antes se tenía la idea, y no sé si estés de acuerdo conmigo, Lisette, en que la gente marcaba o checaba, ¿no? O sea, a través de una tarjeta o el tiempo nalga, ¿no? El tiempo que pasan frente a una computadora. Es decir, esto ha evolucionado hasta, pues, las grandes empresas que vemos en Silicon Valley pues, tener como KPRs o OKR ahora muy, muy de moda entre la gente de recursos humanos y líderes, pero pues en realidad, como lo platicamos antes de esta entrevista, hemos llegado a un punto en algunas empresas que muy al principio de la pandemia tenían llamadas de Zoom de 8 horas y que por eso después las llamadas duraban ya 40 minutos para ver qué estaba haciendo la persona y si se levantaba, ¿no? Entonces, hemos pasado de un momento en que no podemos estar físicamente a tener una vigilancia en algún momento y que estamos perdiendo esto. Entonces, ¿cómo definirías, digamos, los roles de lo que antes hacía Cronos a lo que ahora hacen? Sí, yo creo que ha sido una gran evolución, lo diría de esa manera, a través de estos años. Y justo hemos visto
Nosotros somos especialistas en la gestión laboral, todo lo que tiene que ver precisamente con desde las checadas, llegadas del personal, todo lo que conlleva el que sean productivos en sus jornadas laborales, inclusive en el cómo también podemos aplicar la inteligencia artificial para poder hacer una gestión de horarios mucho más automatizada que le permita a las jefaturas que estén enfocadas en las funciones principales de la organización, hablando específicamente de una jefatura en donde puede, actualmente todavía nos topamos con muchas empresas en donde le dedican 1, 2, 3 horas a su día, estar dedicados a seguir haciendo Exceles con capturas, con verificación manual de todas estas tarjetas que mencionas. Va a sonar todavía un poco extraño y quisiéramos que tal vez nuestro México pudiera ir avanzando a una velocidad diferente con este tema de la tecnología, pero todavía nos topamos con muchas organizaciones que todavía están en este cambio tecnológico y tiene que ver con las generaciones, con lo que comentas. Cada vez la incorporación de estas nuevas generaciones están abriendo este tipo de nuevas herramientas, están haciendo más abiertos en poder recibir esta tecnología para que pueda facilitar la función de cada uno de sus empleados. Entonces, todavía hemos llegado a encontrar algunas empresas en donde siguen literal con su tarjetita, llega el empleado, hace su marcaje directo y pues imaginen toda la función que tienen que realizar estas jefaturas para hacer el registro, todo lo que implica el que realmente se aseguren el área de recursos humanos, de nóminas, que todo lo que pusieron estas diferentes manos que tocaron estos marcajes fueron correctos, ¿no? Que no hubo una omisión, que no hubo inclusive una mala intención por parte de las jefaturas para poder hacer estos cambios favoreciendo algún tipo de empleados. Entonces, la ventaja que tenemos es que justo ya las herramientas nos ayudan a que tengamos todo esto de manera mucho más sencilla y que este tiempo que anteriormente las empresas le dedicaban a capturas o cálculos, tengan que ser enfocados más a lo que deberían de estar haciendo siempre, ¿no? Estar enfocados en su operación, en revisar que su personal esté bien, verificar que estén realizando las funciones correctas. Entonces, sí, creo que tiene que ver mucho también con la parte generacional y eso facilita que tengan esta apertura de nuevas tecnologías. Quiero darle la bienvenida a nuestro compañero Iram, que también ya se integra con nosotros a esta entrevista. Iram, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Tienes muteado? Hola, sí, los escucho. ¿Me escuchan? Sí, claro que sí, bienvenido. ¿Qué tal? Hola, buenas noches a todos. A Lisette Rosario de Cronos México. Él es Hola, Lisette. gran equipo de seguridad y de investigación. Y pues nada, bienvenido a tu casa. Gracias. Perfecto, pues no sé, León, si quieras proceder con alguna pregunta tú. Sí, pues es que el tema está bien interesante y aprovechando que Lisette está con nosotros, híjole, es que son tantas cosas que me pasan por la cabeza y lo vivo de alguna manera como empresario y también como parte de un equipo de trabajo y también como un ex empleado en donde pues en los pasillos se escuchaban cosas, por ejemplo, de los empleados, le hacen como que me pagan, hago como que trabajo. Y por otro lado, pues el empleador diciendo cosas como, pues es que no lo veo, no veo qué está haciendo, no veo si está trabajando. Y justo en este momento las cosas están cambiando, ¿no? En este momento tenemos pues este choque en donde pues ni uno ni otro. O sea, en realidad tienes que demostrar tu valor para mantenerte en una organización y por otro lado, desde el punto de vista del empleador, pues también tienes que considerar que no tienes a la persona ahí y que tienes que ahora gestionarlo de forma remota y de forma eficaz. Entonces, ¿cómo está percibiendo, cómo estás desde tu perspectiva, cómo estamos preparados en este México para recibir este cambio y cómo pues Cronos puede ayudar a que esto ocurra? Mira, yo te lo voy a poner con diferentes perspectivas, que es lo que me ha tocado estar viviendo principalmente en esta época de cambio. Yo creo que tiene que ver mucho también con la función laboral.
en mi experiencia en manufactura, directamente sobre áreas productivas, es muy difícil que puedas tener un home office, ¿no? Dado que necesitas estar directamente sobre un equipo, sobre una revisión que tiene que ser más táctico. A diferencia de los corporativos, las oficinas que a lo mejor sí tienen como esta función que lo pueden hacer de igual manera en una oficina como en un remoto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Yo lo que he observado es que muchas de estas generaciones que ya están tal vez o saliendo o que están a la mitad de su vida laboral, están siendo mucho más receptivas. Inclusive creo que se están dando cuenta que el valor de que le estén dando esta flexibilidad a las personas de home office hace que el compromiso sea completamente diferente del personal, ¿no? Porque precisamente como que se hace algo recíproco. La empresa me está dando esta flexibilidad para que yo pueda estar haciendo home office y que me cuide, digo, en este caso particular, pero cuando no es así, también esta misma flexibilidad. Y por otra parte, el empleado se siente más comprometido para que pueda tener una productividad clara hacia los objetivos de la empresa. Ahora, ¿qué pasa con la otra parte de un retail, ¿no? Que necesariamente tiene que estar el empleado en un punto de venta o una línea de manufactura que tienen que estar tiempo directo sobre un equipo. Bueno, pues eso también tiene que facilitar para que ellos tengan otras posibilidades de poder conectarse y a lo mejor intercambiar turnos o tal vez que sea mucho más flexible la forma en cómo se está haciendo el trabajo. Precisamente esto, la herramienta ayuda a que todas estas diferentes situaciones que se presentan sean fáciles de administrar. Muy bien, muy bien. Sí, tienes razón. O sea, la gente que está atendiendo, la gente de servicio, que recibe pues a alguien en mostrador, pues tienes razón, no puede hacer home office. En realidad esa tiene que, ahora sí que todo ese sector de servicios pues tiene que estar de frente, ahora sí que en el mostrador y atendiendo. Y no había pensado, y qué bueno que lo traes a la mesa, la parte de pues que los empleados se sientan pues mucho más consentidos, por así decirlo, cuando les dan la oportunidad de realizar home office. ¿Tú cómo has visto desde tu perspectiva este cambio? Antes de lo que es la pandemia, el home office era un unicornio, ¿no? Era como muy extraño encontrarlo, había como muy pocas plazas que existían de home office y ahora es algo que a veces inclusive es, pues ni modo, tengo que seguir trabajando, es como tal vez hasta un castigo. ¿Cómo lo has visto tú? Ahora sí que estando viendo esta transición del antes y después. Sí, yo creo que antes era un privilegio, ¿no? En los que teníamos la facilidad de poder realizar un home office y ahora que se vuelve una necesidad, pues precisamente hace todo este contraste. Creo que también tiene que ver con la visión que tenga cada una de las jefaturas. Entonces, eso hace un cambio a nivel del grupo de empleados. Hace ratito mencionaba Lina que había jefes que querían que las 8 horas estuvieran conectados en una sesión de Zoom para verificar que estuvieran sus empleados cumpliendo con sus jornadas laborales. Y yo estoy segura que ese tipo de situaciones con el tiempo de la pandemia han ido disminuyendo, porque precisamente creo que muchos de ellos se han dado cuenta que efectivamente no necesitan estar con un reloj atrás de los empleados para que puedan ser productivos, ¿no? Y entonces están encontrando formas diferentes de poder focalizar esta productividad para que pueda ser mucho más, pues que sea positivo para la organización, porque insisto, uno es algo bien importante que es el compromiso del empleado y por otra parte es el cómo estamos redituando como empleados hacia esta organización para que puedan seguir funcionando de manera y operando de manera correcta. Entonces, creo que es un gran momento, no solamente a nivel cambio, sino también para poder seguir probando, ¿no? Nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de medir esta productividad, porque eso también implica que estas mismas jefaturas tengan la facilidad del tiempo real, algo que seguramente 5 años atrás, 10 años atrás no era posible.
No, Entonces, deja tú 5 años, hace ratito. O sea, seguro. sí, sí. No, todavía, de hecho, es algo que nosotros nos seguimos topando en algunas organizaciones y organizaciones con tamaños importantes, medianas, grandes, que todavía tienen miedo a cambiar a una nube. Entonces, sí sigue habiendo como esta resistencia. Claro. Oye, y de lo que mencionas, se me ocurren también varias aristas, el miedo a gestionar. Y se me ocurren dos cosas que me han pasado también en carne propia y he escarmentado o vivido, por así decirlo. El primero es, tú como empleador, en la ley laboral tenías 8 horas para el empleado. Y el empleado es lo que te firma, 8 horas de trabajo, con un receso de comida, se acabó, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que estas 8 horas pues empaten en un confinamiento de este estilo, en un home office en donde pues igual te sales a hacer tu súper en la mañana, porque a esa hora no encuentras gente en el súper, pero tú te vas a reponer tus horas en la tarde, en la noche, ¿no? ¿Cómo podemos empatar estas dos realidades en donde tienes la realidad laboral de hace 50, 60 años que sigue ahí, por eso ahora sí que activa en la ley, y por otro lado esto que es nuevo, ¿no? Y la otra es, oye, pues tengo que medirlo, como bien lo dijiste, tengo que medir a mi empleado, pues de otra manera, no por el tiempo que pasó sentado aquí en una silla, ¿no? Entonces, ¿cómo lo mido? Pues le pongo algún KPI, algún, no sé, indicador de rendimiento, pero eso es difícil porque también si yo se lo pongo a él, puede que también me lo ponga a mí y tal vez yo no esté dispuesto a que me midan a mí también, ¿no? Entonces es un arma de dos filos empezar a medir a todo mundo. ¿Cómo están enfrentando las empresas mexicanas eso? ¿Qué es lo que te has topado? Mira, yo creo que, bueno, en primer lugar, algo que comentas es el marco legal, ¿no? Porque como tú bien dices, hay una legislación que nos debiera ayudar a regir esta gestión de número de horas por empleado. La realidad es que normalmente en México el número de horas que está trabajando un empleado es de 9.5 o 11.5 horas diarias, lo cual excede esta jornada legal. Inclusive en muchas de las empresas a las que ayudamos a gestionar de manera más eficiente a su personal, es precisamente buscando este balance para que de alguna manera ellos puedan continuar cumpliendo con este marco legal sin afectar la productividad, ¿no? Y que tengan las herramientas y la visibilidad estratégica para que puedan tomar las decisiones de la persona. Entonces, por una parte es eso, ¿no? Estamos acostumbrados a que nuestra jornada laboral no es de 8, normalmente es mayor, y entonces eso se vuelve algo común. Ya para las jefaturas no es algo extraordinario, ¿no? No sé si ha llegado a pasar de que si tu salida era a las 5 de la tarde y no te ven a las 7, es algún pecado que pudieras estar teniendo, ¿no? Cuando debiera ser tu hora de salida. Claro, Entonces, eso es nadie rechaza una junta a las 6. Exacto. Entonces, todavía es una realidad que vivimos todavía mucho, mucho en México. Insisto, en la parte de manufactura es un reto que se tiene que atender. Normalmente, por ejemplo, para la parte del tiempo extra, aunque sea algo que le esté costando al mismo empleador estar pagando inclusive dobles o triples horas, es algo que lo justifican cuando hay formas diferentes, la tecnología, en particular la gestión de estos horarios inteligentes, hacemos que les ayude precisamente a que puedan balancear estos tiempos sin incurrir en costos laborales que excedan esta planeación que tienen inicialmente. Entonces, yo creo que estas herramientas tienen que Lizeth, facilitar. pero te voy a interrumpir tantito. ¿Cómo, cómo, cómo es que lo hacen? ¿Cómo es que tú ayudas? Creo que ya se fue Leo. Sí, ya, creo que lo recuperamos. Hola. No, está pasmado. Lizeth, yo tengo una pregunta. Ahorita que mencionabas acerca de que hay muchas compañías que tienen problemas como para subir soluciones a la nube, ¿ustedes cuáles son las características o cuáles son pues las ventajas, configuraciones, herramientas que ofrecen para proteger ese tipo de, pues más que nada para darle una
una tranquilidad a los usuarios. Es decir, hay algunas herramientas que te ofrecen a lo mejor la activación del segundo factor de autenticación, tienen a lo mejor activados ciertos registros para cuando un usuario tiene acceso o cuando un usuario no puede acceder después de 3 veces se bloquea la cuenta. O sea, ¿ustedes qué hacen desde el punto de vista de la seguridad para que el usuario se sienta mucho más tranquilo y además, si sucede algo, pues ustedes tengan como la capacidad como para decirle, mira, esto sucedió desde cierta dirección IP a través de esta computadora como para darle más información pues a los dueños, ¿no? De las compañías o a los directores. Sí, mira, aquí es algo interesante la forma en cómo Cronos facilita esta información. Como les comentaba, nosotros estamos focalizados en la gestión laboral y aquí lo que hacemos es precisamente tener configuraciones específicas de acuerdo al perfil de usuario. Entonces, nosotros buscamos que también toda la información que se va recolectando a través de los marcajes de los empleados y que se va analizando por medio de las diferentes reportes y analíticos en tiempo real que se está teniendo, tengan todo el histórico que corresponde para verificar inclusive cambios en marcajes, algún tipo de afectación inclusive al nivel de los horarios. Voy a remarcar la parte del cómo hacemos la verificación de este control del marco legal, en donde buscamos que también sea una herramienta que utilice la información que vaya a ser adecuada para cada uno de nuestros clientes. Entonces, sabemos que un perfil empleado no va a estar utilizando toda la información que corresponde al análisis de los datos. Entonces, va a tener una configuración específica para revisar sus marcajes solamente, sus horarios y listo, ¿no? En el caso de las jefaturas, entonces hacemos una configuración específica para ellos, para que no solamente tengan al alcance la visibilidad de los horarios de estas personas, sino que también tengan toda la analítica en tiempo real que les permita tomar decisiones de manera oportuna. Un nivel nóminas, por ejemplo, en donde seguramente va a tener la necesidad de no solamente verificar altas, bajas de su personal, sino también todo lo que incurre con los diferentes periodos de pago, entonces su perfil va a ser diferente. Entonces tenemos como toda esta flexibilidad para poder adecuar de acuerdo al perfil de cada uno de los roles en la organización, el cómo van a estar interactuando con la información. Por supuesto que toda la interacción con el sistema va haciendo algún registro, va haciendo registro sobre la misma herramienta para que pueda ser auditable. Eso es algo muy importante. La información que nosotros también generamos a través de los reportes y analíticos facilita que puedan atender las organizaciones una auditoría, por ejemplo, de la Secretaría del Trabajo o de la Secretaría de Salud. Entonces, debe de ser con esta rastreabilidad que se requiere. Claro. Porque además Ok, hay que y por considerar... ejemplo, Perdón, Iram, nada más como un preámbulo. Una de las herramientas más importantes que Cronos, bueno, que yo conocí de Cronos en 2017, era la posibilidad, y esto lo hemos platicado acá en el podcast, de que las personas pudieran ubicar físicamente a las personas que en sectores de manufactura, de seguridad, incluso a nivel de empleados que se mueven durante todo el país, o por todo el país, pues esto era muy importante, ¿no? Para poder determinar pues su seguridad, pero bueno, hoy en día justamente la productividad va a tener otro objetivo, es decir, hay algunas herramientas que están pues instalándose tal vez en las computadoras para medir en qué páginas, ¿no? En qué es lo que están haciendo con el dispositivo. ¿Ustedes en algún momento han escuchado sobre esto o piensan desarrollar algo en ese sentido también? Si entiendo bien tu pregunta, Lina, tiene que ver con esta facilidad de que también a nivel organización puedan visualizar en dónde está trabajando tal vez una persona, ¿no? Voy a ponerlo en un ejemplo para ver si es por ahí la pregunta y me vas confirmando. Claro.
Por ejemplo, la parte de geolocalización, nosotros con la aplicación en nube que tenemos, Workforce Dimensions, lo que hacemos es precisamente que le damos esta funcionalidad agnóstica a la herramienta, dando esta posibilidad de que el empleado pueda no solamente revisar su información en tiempo real por medio de su celular, por medio de su tablet o por una PC, sino que también le permite a la organización, por medio de la geolocalización, identificar cada uno de los puntos en donde está realizando estos marcajes. Un ejemplo muy práctico que se puede visualizar a lo mejor es en la empresa, en la parte de ventas o más en reparto, en donde a lo mejor la organización necesita corroborar que ya inició su levantamiento de sus pedidos, ¿no? En su punto de venta. Entonces, a partir de ese momento hace la colección del marcaje y queda registrado el horario en que hizo ese marcaje y la geolocalización, para que de esa manera pueda hacer la revisión la jefatura de que efectivamente está cumpliendo con este marco organizacional de horarios, frecuencias de visitas a clientes y otro tipo de análisis que le permite a las jefaturas. Si es por ahí la pregunta. Claro. Sí, bueno, quería como asentarlo para darle paso a Iram. Se me fue por ahí la pregunta, pero sí, justamente eso, creo que esa es en ese momento, pre-COVID, era una necesidad, ¿no? El estar marcando eso, pero le cedo el micrófono a Iram. Sí, acerca de la información que se maneja en la plataforma de los empleados, toda esa información, ¿cómo ustedes la protegen? ¿Qué hay acerca de la privacidad? Los desarrolladores, ¿qué tanto acceso tienen a esa información, a las bases de datos? No sé, o sea, la información está cifrada, se hacen pruebas de seguridad. Sí, se borra incluso, ¿no? También. Sí, de hecho, bueno, a nivel... Tienen, sí, planes de recuperación, planes de qué pasa si. Sí, adelante. Mira, te explico cómo hacemos esta parte de integración también que tiene que ver con el tema de la seguridad. Nosotros tenemos toda esta facilidad para podernos integrar con todo lo que sea de recursos humanos, con toda la plataforma independiente de la plataforma que esté utilizando el cliente a nivel de recursos humanos y nómina. Algo bien interesante que manejamos es, nosotros los datos que estamos utilizando para toda esta analítica de la gestión laboral no son datos sensibles, porque tiene que ver con un marcaje. Tiene que ver con una entrada, con una salida del empleado, tiene que ver con horas productivas, tiene que ver con tiempos extras y eso hace que la información que nosotros estemos manejando no tenga la misma sensibilidad como tal vez una dirección, un nombre de empleado, inclusive direcciones, salarios. Toda esa información la manejan las otras plataformas que se tienen alrededor. Entonces, eso hace que nosotros tengamos esta flexibilidad de alguna manera para poder tener esta integración y aún así cuando la información que nosotros manejamos no tenga esa sensibilidad, quiere decir que tiene un menor riesgo de poder, pues que le puede interesar, ¿no? A alguien que quiera hacer esta pues afectación a la información. Esto hace que aún así nosotros cumplimos con toda la legislación a nivel de nube, hacemos auditorías por terceros y garantizamos que toda la información que está contenida por parte de la organización esté segura de acuerdo a las leyes internacionales. Entonces, pues esto facilita mucho el manejo de la información. Ok, y ustedes, por ejemplo, tienen un proceso tanto en el momento en el que esa información o alguna base de datos falle, sea secuestrada o sea, suceda algo, ustedes tienen la capacidad como para restaurar esa información, se tienen respaldos constantes. O sea, quien contrate los servicios de esta plataforma puede estar
tranquilo de que, ok, no son datos a lo mejor sensibles, pero esos datos nunca se van a perder, o sea, siempre van a estar ahí disponibles todo el tiempo. Estos datos están disponibles, de hecho tenemos un tiempo, un lapso de permanencia de esta información. Si buscamos inclusive, a lo mejor poniendo el ejemplo de que a nivel de disponibilidad, voy a poner el ejemplo de que alguien de la misma organización quiere realizar un cambio a su configuración o algo que pueda impactar directamente sobre el resultado que se espera de la gestión. Los clientes tienen un ambiente productivo, un ambiente de pruebas con el cual van a estar haciendo este testing y cada que ellos vayan a tener estos cambios, en ese momento tiene que haber una interacción con Cronos para que nosotros también verifiquemos que ellos no van a tener alguna implicación, ¿no? Por estos cambios. Entonces, siempre están siendo cuidados todas estas situaciones que se puedan presentar y resguardamos estos intercambios de información con estos dos ambientes que se le proporcionan al cliente. Y es importante destacar, Lisette, que pues la mayoría de las empresas desgraciadamente maneja esto en un Excel y a veces ni siquiera le ponen una contraseña, es decir, el hecho de que un archivo de nómina pueda caer en manos de una persona o de un empleado molesto, un ex empleado, pues eso, reforzando un poco el punto de Iram, es muy importante manejarlo porque muchas personas o muchos empresarios no le dan el lugar a la seguridad de esos datos y sobre todo, pues más si se puede manejar su geolocalización o muchos otros puntos que pueden determinar en algún momento pues otros patrones de desempeño que pueden llevar a algún aumento de sueldo, de alguna manera positiva y administrativa, pero en el lado de la protección de esos datos sí es importante, bueno, tener un third party o un gestor que pueda ayudar a los empresarios en ese sentido, ¿no crees? Sí, correcto. Yo creo que eso también le da la confianza de que toda la información y las decisiones que va a estar tomando con la información que está recopilando por medio de Dimensions hace que sea mucho más seguro, ¿no? No sé, les pongo un ejemplo a nivel de lo que ocurre cuando manejan este tipo de situaciones de manera manual. Al menos nosotros, de acuerdo a la identificación de las oportunidades de nuestros clientes, hemos visto que inclusive puede haber estos favoritismos, no solamente de manera no intencional, un error de dedo entre se confundieron un 3 por un 8 o al revés, esto puede ser algo no intencional, pero inclusive hay situaciones en donde son intencionales por parte de las mismas jefaturas, en donde tienen a lo mejor algunos acuerdos por debajo de la mesa con algunos empleados, en donde acuerdan pagarles más tiempo extra o pagarles otro tipo de incidencias que no tienen la certeza a nivel organización de que efectivamente ocurrieron como lo está indicando este Excel, ¿no? Sin esa confianza de que esa información sea correcta. Y pues tristemente también sobre eso ellos están tomando decisiones que pudieran ser no las más certeras y adecuadas para la misma organización y hablando de la misma productividad de la misma. Y además, fíjate que en el podcast mencionábamos mucho el tema del desarrollo que está teniendo Apple y Google para conocer la ubicación exacta de las personas que fueron contagiadas por COVID-19. Y parecería, aquí lo comentamos también, una lucha por saber quién va a tener esos datos, porque obviamente el conocer la geolocalización de estas personas, pues podrá determinar zonas seguras e incluso pues ya hay, no sé si tú también estés viviéndolo, ya hay pánico por delegación, o sea, ya hay personas que dicen no quiero ir a Xochimilco porque es de los puntos más contagiados, entonces no quiero ponerme a pensar qué podría pasar si se llegaran a tener puntos de personas contagiadas tal cual localizadas por casa o por colonia, ¿no? Entonces, ustedes, ahora viendo aquí los videos que tienen ustedes para desarrollo en cuestiones de educación y de gobierno,
¿cómo creen que esta herramienta tan potente que desarrollaron, la verdad que es una herramienta pues que resuelve, es decir, no es para empresas como tan pequeñas, es una inversión que requiere toda una estrategia, pueda incluso, pues no sé si integrarse a esto, pero pudiera aportar esta metodología que tienen al cuidado de esta información? Pues mira, la ventaja que tenemos respecto a la visibilidad que les da la herramienta es que precisamente pueden tener la organización toda la información correspondiente a, inclusive, bueno, voy a ponerlo con el ejemplo de un registro en donde a nivel de encuesta, ¿no? Lo voy a llevar más a la parte de lo que está ocurriendo ahorita a nivel de manufactura, a nivel de retail, que son los que ahorita sí están como más trabajando de manera directa, y no tanto como a los corporativos que todavía están siendo como más cautelosos en regresar a su personal, a sus labores. En ese sentido, lo que nosotros ayudamos y facilitamos es precisamente a tener esta visibilidad para identificar en dónde estuvo laborando alguna persona en particular, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nuestra información, la herramienta tiene toda la estructura organizacional que ayuda a identificar a las personas en su puesto de trabajo de manera específica. Y entonces lo que hacemos es que esta información está disponible para el perfil, regresando un poquito a la pregunta que hace un momento mencionábamos, con los perfiles adecuados para que puedan visualizar precisamente quiénes son las personas que han tenido contacto con estos posibles contagiados, ¿no? A nivel de organización. Entonces, esta facilidad la tienen de manera muy, muy práctica, muy disponible a través de los reportes en tiempo real, y esto le da un poder de decisión adecuado para la misma organización. A nivel de lo que tú comentas de las zonas, pues al final va a depender también mucho de lo que las mismas personas vayan respondiendo. No sé si ustedes sepan que a nivel gobierno se está solicitando que las empresas también hagan un cuestionario breve de la salud de cada uno de los empleados, como para tratar de prevenir estos contagios. Uh-huh. Sí. Entonces, incluso, bueno, además de las medidas de tomar la temperatura, ¿no? Uh-huh. Exacto. Entonces, justo lo que hacemos también es facilitar el que puedan colectar esta información de manera automática por medio de nuestra terminal. Entonces, ¿ustedes están habilitando, digamos, en su sistema algún tipo de registro para controlar, digamos, qué empleados podrían tener alguna variación de temperatura o de algo que sea relacionado con COVID? Sobre todo para la parte del cuestionario que tiene que ver con el marco legal y lo que tienen que estar cubriendo las empresas, Okay. es posible que nosotros tengamos este cuestionario disponible en nuestros relojes, en nuestras terminales que le llamamos kioscos de autoservicio, en donde el empleado resuelve una serie de preguntas, lo mismo que resolverías en una hojita de papel o que alguien te esté entrevistando, lo mismo lo resuelves en la terminal. Y entonces de esa manera la visibilidad que va a tener la organización para poder analizar esa información, pues va a ser en otra dimensión a que solamente tengan que capturar esos registros, ¿no? Lo mismo que decíamos hace un momento de lo que implicaba el estar capturando todos estos datos de manera manual, un pago de un tiempo extra, una incidencia en particular, una incapacidad, una vacación. Ahorita el que ya esté automatizado, el que con la herramienta se automatice, disminuye todo ese riesgo de error. Entonces, particularmente con las encuestas es el mismo caso. Es un poco como el cuestionario que están llenando ahorita las personas que viajan en el aeropuerto, se está dando como un cuestionario para que la gente llene y vea, ¿no? Que están haciendo, pero sí, creo que eso va a ser una cosa que podrá ayudarle bastante, ¿no? A los empresarios para poder terminarlo. Eventualmente ustedes piensan cómo coordinarlo o aumentar algún tipo de otra pregunta, por ejemplo. O sea, además de la cuestionario. organización.
Pues en realidad depende de lo que la organización desee para sus empleados. Y estamos poniendo ahorita el ejemplo de COVID, en donde pues esto implica una auditoría, ¿no? Entonces, la flexibilidad la herramienta facilita que ellos puedan tener esta información de manera inmediata. Pero igual lo podemos aplicar para otro tipo de cuestionarios que tengan que ver más con alguna encuesta laboral, por ejemplo, lo voy a poner ya más fuera del ámbito de COVID, en donde la organización quiera saber cómo se siente el colaborador o otro tipo de situaciones que también se pueden automatizar el registro. Claro. Oye, Lisette, Sí, perdón, Alina, no, estoy viendo los kioscos, la foto de los kioscos que son muy bonitos, son touchscreen, para poder hacer, pues ahora sí que el registro, ¿no? La entrada y la salida de personal, registrar y que nos comentabas que ahora se están automatizando y que se están usando para poner estas preguntas adicionales. Hemos visto que en Asia y en Europa hay desarrollos que ya no son touch, que ya están alejando a la gente de lo táctil para protegerse con estos contagios. ¿Ustedes también están caminando en ese sentido? Sí, por supuesto. De hecho, nuestras terminales desde hace ya algunos años están habilitadas para que no solamente sean a través del biométrico, sino esto se le abre y es como toda esta magia que tenemos a través de Cronos para que la misma organización decida cuál sea el mejor mecanismo. Tarjetas de proximidad, lectores de código de barras, la misma parte de biométrico, en donde hace unos años fue así el boom, que era importante que tuviéramos esta tecnología. Y pues también ahora con el reconocimiento facial, que tiene que ver precisamente el que ya no sea el estar tocando el equipo, ¿no? Entonces también con la parte de reconocimiento facial. Y también tenemos esta misma funcionalidad a través de los teléfonos celulares y las tablets, que también es algo que facilita todo este cambio tecnológico. O sea que pueden saber que tú estás aproximándote porque tu celular tiene cargado una llave y cuando te acercas al dispositivo sabe que eres tú y te da el acceso. No en ese sentido, más bien, inclusive nosotros tenemos la posibilidad de marcar una geocerca, creo que eso me recuerda un poco a la pregunta que nos hacía hace un momento Alina, respecto al que se marca esta geocerca y una vez que el empleado con su teléfono móvil llega a esta geocerca, de manera automática realiza el marcaje, sin que el empleado tenga que hacer cualquier cosa, simplemente porque identificó la geocerca por medio del móvil. O sea, ni siquiera Okay. adquirió ¿Cerca es la ubicación GPS? Así es. Pero llegó un momento en el que Ok. tenían algún wearable o fue mi imaginación, Lizeth. O sea, ¿y tenían algún tipo como de reloj anteriormente de la app? Normalmente, No. más bien es la parte de la terminal Ujú. y celular, tablet es lo que normalmente Ok. maneja. Ya. Oye, Lisette, y igual, como lo hemos comentado, este podcast es de seguridad y tecnología y en hace como 2 episodios hemos estado platicando acerca de lo que es el derecho de la empresa, que yo entiendo, como empresario entiendo que hay que defender nuestro marco legal porque pues es lo que nos queda. Y por otro lado tenemos el derecho a la privacidad de nuestros empleados, que pues estando en casa, pues es su casa y tienen derecho a la seguridad de su hogar. ¿Cuál es esa línea muy delgada que existe entre esas dos cosas? Entre llevar tu dispositivo y que yo como empresario, como dueño de empresa te pida, oye, déjame instalarte este software para poder activarte la geocerca. Mi empleado puede estar confiado de que ese software no lo voy a usar para saber dónde se encuentra en todo momento, de repente como acosarlo, porque también se dan casos de que hay pues algunos jefes que son stalkeadores, ¿no? Digo, ahora sí que depende de quién sea el que contrata, pero pues pueden usar las herramientas para bien o para mal. ¿Cómo está esa delgada línea que
que hay en medio de entre trae tu propio dispositivo o de plano, ¿sabes qué? Usa el dispositivo que te da tu empresa y eso instálalo allá, en los dispositivos de tu empresa. ¿Cómo lo están ustedes trabajando? Mire, yo creo que también a nivel empleados ha cambiado esa percepción, porque sí hace algunos años los empleados, los mismos empleados estaban más renuentes a usar estos aplicativos en su equipo personal. Pero como se han dado cuenta que las ventajas que tienen al usar esta tecnología les dan otro tipo de posibilidades, como que toman esta parte positiva de poder utilizar estas herramientas, particularmente con Dimensions. Les pongo el ejemplo de lo que ocurre a nivel de flexibilidad de un horario, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de un empleado, no una persona corporativa, sino alguien que tiene que estar ya sea en un retail, en un área de manufactura, que tiene un turno asignado y que le están pidiendo que utilice su equipo personal para realizar su marcaje. No solamente la herramienta la van a poder utilizar para el marcaje, sino que también la van a poder usar para ver sus horarios, para que si tiene alguna dificultad personal, hablando de esto que decíamos de la flexibilidad, de la disponibilidad del horario que tenga, le permita que en tiempo real pueda hacer esta interacción con su jefe y decirle, híjole, tengo un problema médico con mi hijo, con mi mamá, mi papá, y entonces haga esta solicitud de cambio de horario para que también el jefe tenga esa oportunidad de decir, ok, tengo una hora de reacción, ¿no? Y la misma herramienta le hace la propuesta para decir, cubre con esta persona que cumple con el perfil, tiene las competencias y las habilidades para cubrir esa posición. Entonces, creo, gana más el empleado al tener estas herramientas que lo limita por hacer un marcaje con su equipo personal. Entonces, creo que es mucho más las ventajas que pueden llegar a tener. Claro. Y ahora que tenemos pues este momento en donde pues hay que sumar, hay que traer talento de todos lados y hay mucho freelance que está en la calle y que de repente pues tenemos que sumarlo a nuestro equipo de trabajo, pero no es un empleado. Aún así, las herramientas de Cronos pueden utilizarse para poder medir cómo están incorporándose estos freelance a nuestras empresas. Sí, seguro. Yo creo que también el hecho de que también tengas esta herramienta te permite que puedas administrar tiempos parciales, eventuales de tu personal, todos los diferentes escenarios que a nivel organización se están presentando en estos tiempos. Te da esa flexibilidad lo voy a poner con un ejemplo a lo mejor más práctico de lo que ocurre en la industria, en donde inclusive podemos nosotros identificar la disponibilidad del personal, ¿no? Entonces, yo como empleado puedo identificar en la herramienta, prefiero trabajar en el turno de la tarde, porque eso tal vez en la mañana me da la posibilidad de y llevar a mis hijos a la escuela, pasar a recogerlos, preparar la comida, no sé, la situación que ocurra, ¿no? Entonces, cuando yo le doy esa información a la herramienta, lo que va a hacer la herramienta y lo que hace Dimensions particularmente es decir, cuando tenga una posición abierta en el segundo turno, ya sé a quién acudir, ¿no? Entonces, no queda criterio solamente de las jefaturas, sino la herramienta habilita para que puedan tomar decisiones oportunas. Claro, Lisetti, yo creo que ahorita también, considerando que eres experta en manufactura, pues como tú sabes, ahorita también los brotes de COVID en algunas industrias como la automotriz en Puebla, ¿no? Se han pues visto comprometidas por el tema sanitario. ¿Crees que además de las medidas, bueno, que están como estos túneles de sanitización, medir la temperatura, todo esto, ¿crees que en algún momento pueda desarrollarse algo más para tener algún control? Es decir, los cuestionarios son un filtro que dependen de la verdad, pero ante un panorama sanitario tan
complejo, con casos incluso que no tienen síntomas. ¿Cómo crees que esto pueda evolucionar? Porque creo yo que la sanitización y todos estos procesos eventualmente van a ser una gran diferenciación, tanto para temas de inversión como de recursos humanos, de contratación, no se diga. O sea, creo que esto va a ir pues un poco más a largo plazo y también a tener otras ventajas, otro tipo sí, de ventajas competitivas, ¿no? Sí, yo creo que, mira, no sabría decirte el cómo va a ir evolucionando esta pandemia, eso está como fuera de mi entendimiento. Lo que sí te puedo decir, y es algo que consideramos que es muy valioso para la organización, es esta visibilidad que se le puede dar a cada una a la organización en sí. El hecho de que ellos tengan una información en tiempo real, el hecho de que ellos sepan cuando una persona se está ausentando de manera inmediata a sus labores, les permite que ellos puedan tomar decisiones oportunas. No hace mucho, o sea, sí, y de hecho en algunas organizaciones sigue ocurriendo que inclusive a veces pasan 2 horas de que ya inició la jornada laboral de los empleados y ni siquiera el jefe sabe que está faltando, ¿no? Entonces, imagina el impacto que tiene a nivel productivo de esa organización. Esas 2 horas estaban consideradas para que el empleado estuviera en ese tiempo y que estuviera realizando algo que necesita la misma organización. Entonces, claro, en una cadena de producción eso es esencial, o sea, eso es por supuesto. fundamental, ¿no? Uh-huh. O inclusive pueden llegar a parar líneas de producción, ¿no? Que también esos serían como casos críticos. Ahora, con lo que está ocurriendo a nivel de COVID, pues si eso ocurría antes de la pandemia, imagina ahora lo que llega a ocurrir con 3, 4 situaciones de empleados que no se presentaron y que la implicación puede ser aún mayor a nivel organización. Entonces, justo eso hacemos, acercamos esa información para que no tengan que esperar 2 horas y que sea muy inmediata la reacción. Claro. Y entonces el impacto que va a tener va a ser mucho menor. Pero además, digamos, Cronos es una herramienta para manejar humanos, es decir, estoy diciendo una helada, es una cosa muy común, pero, por ejemplo, a León, que le encantan los robots, en algún momento también nos comentaba que pues los robots ya van a tomar lugar o ya están tomando lugar en hospitales para limpiar, es decir, esto está avanzando de una manera mucho más fuerte y pues al punto que ahora me platicas en la ausencia laboral, que es muy común, pues entonces podríamos quedarnos mucho más atrás del avance de lo que esto se está dando, bueno, en algunos países, pero bueno, el hecho de que un robot pueda hacer algo que no contagie a alguien más puede significar también otra ventaja. Fíjate que es bien interesante la pregunta que hace Salina, porque hemos estado precisamente revisando el cómo ha estado evolucionando las diferentes funciones de estos puestos o este personal operativo, ¿no? Entonces, lo voy a poner en un ejemplo en donde es muy claro esta robotización que ya tiene la industria, que es la automotriz, ¿no? En donde es líneas armadoras completas con robots súper automatizados, muy poca intervención del personal, pero las intervenciones cambiaron. No quiere decir que se hayan eliminado. ¿A qué me refiero con esto? En donde la forma en que ahora el personal se está requiriendo es personal con otras habilidades. Es decir, personal técnico que pueda dar mantenimiento a estos robots, personal con información de informática, todo lo que tiene que ver la gestión de mantenimiento PLCs, todo lo que conlleva el manejo del robot. Entonces, no es que se quiten estos empleos, simplemente cambia de funciones y eso lleva a que también el personal tenga que ser calificado de una manera diferente. Entonces, hacia allá vemos. Exacto, o sea, y eso también, ese es el centro de todo esto, ¿no? O sea, el pasar de horas nalga a poder determinar una métrica que nos dé una productividad y en el contexto, digamos, de cómo está evolucionando el mundo a nivel de robotización, de automatización. Sí, y la verdad es que justo eso hacemos
que acercamos esa información para que precisamente con la inteligencia artificial, que es algo que también ayuda mucho porque ya hace todo este análisis de manera automática, para que pueda decir, ok, necesito a una persona de especialista en el robot A. Entonces sé que cuento con 2, 3 personas y eso permite que, y vuelvo al mismo tema, ¿no? Que las decisiones se puedan tomar de manera oportuna. Claro. Lisette, digo, aprovechando que ya estás por acá y que ya Lina tocó el tema de automatización y robótica, que es un Usted tema que mi me gusta favorito. mucho. Sí, es uno de tantos porque me gustan muchas cosas, pero ahora sí que haciendo una pregunta difícil, yo sé, ahora sí que pidiéndote que saques tu bola de cristal que yo sé que nadie tiene, pero si pudiéramos ordenarla a Amazon ya estaría súper ordenada por uno. ¿Cómo ves estas tendencias? Tenemos enfrente esto que está ocurriendo en donde no está el personal completo en las industrias, por un lado, porque podemos contagiarnos. Por otro lado, lo que menciona Lina, tenemos a los robots que ya están presionando fuertemente porque pues no necesitan un descanso y no se enferman. Y por otro lado tenemos este relevo generacional de las empresas mexicanas que pues de alguna manera todavía teníamos a seniors muy seniors que llevaban pues la dirección de las empresas y no querían mover su tradición, ¿no? Así se había hecho siempre, así hay que seguirle. Tenemos un caldo de cultivo muy interesante, Lisette, en este momento. Creo que para los temas laborales es el punto de inflexión que tal vez estaba esperándose y no se había llegado, estaba todo ahí en la mesa, pero no había esa chispa que lo encendiera. ¿Cómo ves qué caminos podría tomar una empresa mexicana? Ahorita algún empresario que esté sentado, escuchándonos, viéndonos, porque también nos puede escuchar por podcast, ¿qué camino podría tomar? ¿Hacia dónde tú le sugerirías que se orillara, que viera hacia adelante? Ahora sí que sacando la bola de cristal, yo sé que es una pregunta injusta, lo siento, pero ¿qué le sugerirías? Yo sugeriría el que pudieran seguir habilitándose de esta tecnología, de toda esta información que ahora ya está disponible. Creo que lo que ahora tenemos a nivel de nube nos permite funcionalidades que no habíamos considerado, ¿no? Y que a lo mejor por eso era, creo yo, la renuencia de poder probar con nuevas tecnologías. Entonces, ahorita ya se demostró que esto no va a parar ni a una industria, no va a parar a una empresa que se dedique a servicios, no va a parar a un corporativo, sino al contrario, facilita el que puedan tener una adopción mucho más sencilla hacia sus empleados y regresando también al tema de las nuevas generaciones, creo que eso es algo que los va a empujar a que tomen estas decisiones de seguir evolucionando a nivel tecnológico y acercándose de estas herramientas con inteligencia artificial que les faciliten el trabajo, también tienen que pensar en estas nuevas generaciones que se están incorporando, porque hablamos de que estamos como en el medio, este caldo de cultivo con estas 3 generaciones que están interactuando, pero hay que ser claros que pues hay generaciones que ya están a punto, hay una generación que ya está a punto de salir. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta nueva generación siga estando con este mismo compromiso para poder interactuar de manera efectiva con la organización y que pueda seguir aportando sus talentos, más enfocado en la parte del talento y que continúe con esta productividad que se busca a nivel empresa, ¿no? Entonces, lo que facilita es eso, que la tecnología que ahora se tiene, pues es un incentivo para estas nuevas generaciones, por así decirlo. Claro, y además considerando que la generación Z y por ahí algunos millennials como nosotros, pues ya tienen una muy poca o baja o nula tolerancia a la frustración. Es decir, cuando tú dices, mira, aquí está el manual de cómo se maneja el robot que ponen los tornillos, pues no lo leen. O sea, no, digamos que la posibilidad de capacitación o de integración en ese sentido es muchísimo
tiene que ser muchísimo más rápido el poder ponerles, pues como, no sé si niños, digamos, pero pues este tema de la gamificación, ojo, lograste un to-do bien hecho, ¿no? O sea, esto ayuda mucho para poder comprender entre las metas de una empresa y las generaciones, para hablarles en su idioma, es decir, son generaciones que crecieron con el iPad jugando, que tienen otro tipo de incentivos y que, bueno, también antes de la pandemia se hablaba que estas generaciones, tanto millennials como generación Z, buscaban tener más tiempo personal para estar en casa y mira, voilà, se les cumplió. Mira, se les Entonces, cumplió. pues sí, ahora todo va a tener un cambio tremendamente grande, pero es importante considerar lo que este tipo de herramientas a estas generaciones más jóvenes, por así decirlo, les hace mucho más clara la comunicación, el desempeño laboral, que también siempre ha sido un tabú enorme de si le está haciendo la barba a fulano, por qué está subiendo. Entonces, hacer transparentes estos procesos siempre ayuda a comunicarnos en ese sentido, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que también hemos etiquetado de cierta manera a esta generación Z y bueno, en una encuesta que realizó el Workforce Institute de Cronos, fue como un poco sorprendente el resultado que se obtuvo, en donde solamente el 29% de la generación Z identifica como una generación digital. El 44% sigue teniendo esta preferencia de estar trabajando en equipo. Entonces, hace como esta dualidad perfecta para que no solamente, o sea, no solamente los etiquetemos como estas nuevas generaciones que solamente les interesa lo digital, la tablet, el celular, sino que también están buscando otro tipo de experiencias, ¿no? Yo creo que personalmente que tengo mis sobrinos, ¿no? Que están en esta generación y que ya también están entrando a laborar, sí los veo como que mitad y mitad, no podría decir que son algunos o completamente digitales o completamente de la parte de la organización. Entonces, hay que tomar en cuenta que no solamente son digitales y que también van a necesitar esta interacción con el equipo de trabajo. Y lo que decía hace un momento León, el arte de poder conjugar todas estas emociones, todos estos personajes, todas estas Ideologías, sí. Uh-huh. y cómo hacer para que esta gestión laboral sea productiva para la organización. Oye, Lisette, una última pregunta de mi parte. ¿Ustedes operan algo con el sector salud? Sí, nuestra herramienta, como les decía hace un momento, está disponible para ser configurada, por ejemplo, en hospitales, en donde precisamente lo que nosotros hacemos es enfocar los indicadores a través de diferentes dashboards para darles la flexibilidad, sobre todo a las enfermeras, que son las que puedan llegar a tener mayor cambios, ¿no? En turnos, horarios. Y sí hacemos toda la parte de la gestión laboral de hospitales, particularmente, que es en donde nos enfocamos. Y me imagino que ahorita, pues digamos, en temas pues de horario, bueno, se está viviendo una situación muy compleja de manejar, ¿no? O sea, niveles pues de relevos, de que hay poco personal. ¿Hay algún insight o alguna enseñanza o algo que te haya llamado la atención en la gestión de esto? Pues mira, yo creo que no de manera particular, creo que más bien está ocurriendo de manera general en todas las empresas y todos los sectores que han tenido que seguir laborando en el día a día. Creo que en la parte de salud tiene que ver también con esta información que necesitan en el día a día, porque no solamente es la gente con la que cuentan para poder dar la atención de manera oportuna a los enfermos, Uh-huh. la gente con la que no cuentan. Entonces, creo que es mucho más importante, a ambos es importante que tengan esa visibilidad, pero si no van a tener todo el personal disponible, eso vaya a tener una afectación mayor, no solo para la organización, sino para la salud de los que están atendiendo, ¿no? Entonces es ahí en donde la visibilidad, y regreso al tema, el que tengan esta información oportuna, hace que ellos puedan tomar decisiones diferentes.
Claro, considerando también que hay ahorita personal administrativo incluso que está entrando a pues atender este tipo de enfermos ante la muerte de mucho de personal médico en todo el mundo, ¿no? Entonces sí, el hecho de poder contar con una herramienta de gestión, además de las médicas que puedan tener, creo que esto también puede ayudar bastante. Pues León, ya tenemos una hora platicando. Si me permites, Alina, Claro, quisiera claro. cerrar con dos preguntas Sí, por rapidísimas, digo, ya supuesto, por aprovechando eso que está te aquí espero, Liz y Ulises. aprovechándome de su buena voluntad. Dos Claro preguntas que rapidísimas, si quieres no ahondes en ellas mucho ay, y yo creo que eso ya, no, ya no, no, estaría no, del cómo otro no. lado. Eh, Muy rápidamente, ¿ha cambiado tu perspectiva, Lisette, de los temas importantes o que sean suficientemente importantes como para que sea una reunión presencial? Esa es una. Y dos, entonces, ¿tú crees que realmente los empleos no podrán ser, pues ahora sí que tomados por un robot? Es decir, ¿todavía tenemos empleo para tiempo? ¿Cuál es tu perspectiva de esas dos preguntillas? La primera es que definitivamente esta pandemia nos ha demostrado que no necesitamos una reunión presencial. Inclusive los clientes cuando necesitas una entrevista son muy abiertos, ¿no? Lo pondría desde hasta la parte de que como todos estamos haciendo home office, son muy abiertos hasta que pasa el niño corriendo, ¿no? Hasta videos esos chuscos en donde ves a la pareja con ropa interior, no sé, ciertas situaciones, ¿no? Entonces, y eso no ha limitado el que tú puedas seguir dando buenos resultados para la organización. Entonces, creo que eso ha cambiado ha cortado ese paradigma y que va a seguir consolidándose. Y por otra parte, definitivamente creo que los empleos no se van a perder, simplemente van a cambiar. Van a requerirse otro tipo de habilidades, de competencias de cada uno de nosotros para poder estar habilitados para poder cubrir esa necesidad tecnológica, pero no se van a desaparecer, creo yo. Absolutamente, y más ahorita que, bueno, en algunos sectores, por ejemplo, regresando un poco al tema de manufactura, pues que es muy importante que se estén capacitando en el manejo de estas máquinas, ya tal vez no de labores tan manuales, pero sí que México ha sido un semillero de las grandes automotrices y que justamente pues ahora está ese gran, es que tengo la cabeza en inglés, no sé por qué este challenge, este reto, digamos, Reto. ¿no? De poder llenarlo y de poder también ofrecer trabajos en otro sentido, así que, pues sí, así que no sé si quieras, pues mencionar algo más sobre Cronos, alguna invitación a la gente para que también la conozca y que sepa, pues cómo puede implementarla en su empresa. Sí, muchas gracias, Alina. Pues sí, invitarlos a que vayan, visiten nuestra página .cronos.mx, en donde tenemos inclusive algunas demos que pueden visualizar de manera rápida y que puedan ver todo el potencial que tiene la herramienta y la forma en cómo podemos ayudarles de manera clara a optimizar cada uno de sus recursos que están teniendo desde la gestión laboral hasta la programación de sus actividades, inclusive a nivel de forecast para el área de retail. Entonces, pues estamos abiertos para poderlos atender y pues seguimos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues nada más antes de irnos, quiero darle aquí saludos a la gente. No sé si tú tengas saludos, querido León, aquí a Brian Ramírez. Estamos en varios grupos de tecnología al mismo tiempo transmitiendo. eh, y aquí están estos saludos. Tenemos, no sé si en Twitter tú tengas a Elizabeth García y a Sara, también un gran abrazo. Mira, Por Elizabeth nos comparte, en mi caso yo era cavernícola en la tecnología y la necesidad me ha obligado hasta utilizar Zoom, ¿no? Está muy bien, bienvenida Elizabeth, pues es que así es esto, entonces qué bueno, acércate también a las tecnologías que trae Cronos, revisa qué puede hacer por tu empresa y en una de esas pues también te ayudan a crecer. Eh, Tenemos saludos de Sara y déjame ver si tenemos en otras redes, pero en el Inter
Recuerden que esto que están viendo en este video podcast también lo pueden escuchar. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, en iVoox. Google Podcast Ahora sí también. que en casi todos los podcasts y si no, pues ya seguramente estaremos por ahí en algún momento. Y cualquier duda, comentario, acérquense. Ahí está la página de Cronos y pues estamos ahora sí que a sus órdenes para cualquier duda y comentario. Yo te quiero agradecer mucho, Lisette. Fue una plática muy amena, muy agradable y pues ahora sí que nos ayudaste también a darnos una perspectiva de lo que tú y tu empresa pues están viviendo en estos momentos, ¿no? Claro, tengo dos comentarios más, justamente ahorita que ya empezamos a leerlos, están saliendo, dame un segundo, está cargando. Ok, Es de ok. un chico que se llama Saúl, del Grupo de México Seguridad Informática, y sigue cargando, ahí voy. Saludos también a Lupita, diseñadora también que nos está viendo, y Saúl Coates también manda saludos nada más, que nos está viendo aquí en este grupo. Entonces, bueno, creo que es importante para cerrar un poco y recopilar lo que nos hiciste favor de decir, querida Lisette, que, pues bueno, la seguridad de los datos de los empleados va a tener un papel fundamental de cara a la continuidad dentro de la nueva normalidad de las empresas y que también, bueno, el poder hacerse de herramientas que nos puedan determinar pues metas, de poder medirlas de manera efectiva. Y sé que en el mercado puede haber muchísimas para agencias, para sectores de manufactura. Cada uno tiene una, por así decirlo, una funcionalidad más bajada tal vez a cada sector, pero el hecho de que se pueda tener bajo una visión más empresarial, gerencial, administrativa, es muy importante para poder así determinar cuáles van a ser las medidas, sobre todo para empresas que tienen muchos empleados y que puedan tener una herramienta de comunicación mucho más eficiente, porque el hecho de tomar decisiones hoy en día bajo estas nuevas condiciones significará bastante o será bastante difícil. Entonces, creo que sí es importante hacer eso, ¿verdad? Sí, correcto, y que también se habiliten y habiliten a sus empleados para que puedan tener esta ventaja de poder tener una comunicación de manera más directa, ¿no? Y que quite todos estos paradigmas que se tenía con home office, disponibilidad, flexibilidad, todo eso que ahora ya es algo que podemos disfrutar en México y que estamos habilitados por medio de Cronos para que puedan cubrir con esas necesidades a nivel del personal. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Lisette. Estamos también nosotros a tus órdenes. Cuando quieras, este podcast es tu casa. Y pues recordarles a nuestra audiencia que mañana tenemos noticias y vamos a tratar el tema espinoso del TEMEC y los derechos de autor. Tenemos confirmado a Iván Martínez de la Red por los Derechos Digitales, ¿verdad, León? Entonces, mañana vamos a tener un gran programa, por favor no se lo pierdan, jueves a las 9:30 de la noche. Irán también, no sé si él vaya a hablar de la investigación sobre el atentado contra García Harfuch que publicó, muy interesante, sobre las antenas que bloquearon la señal al momento del ataque. Entonces, hay mucha información, así que por favor, sintonícenos mañana a las 9:30 a través de nuestra página de Facebook, facebook.com/creadores digita, twitter.com/creadores digita, nuestro canal de YouTube y pues la página web también loscreadoresdigitales.com y el mail también la página es creadoresdigitales.com y el mail es loscreadoresdigitales@gmail.com. Bajo todas estas plataformas estamos a sus órdenes y gracias por sus comentarios. Gracias. Pues muchas gracias, Alina, muchas gracias, Lisette. Gracias, también. Alina Pulán, fue León Ramos y también Irán Camarillo estuvo con nosotros. Gracias, hasta la próxima, creadores. Hasta la próxima.